Estamos en la Santa Sede otra vez, en la sección motores. Bueno, aquí tenemos un famoso Panta y el famosísimo Twin. Este es un Twin, no es el Desmo. Bueno, y lo que nos importa es esto. Mirad, chicos, ya ha vuelto del soldador, que lo que nos ha hecho ha sido lo que habíamos punteado. Bueno, lo ha soldado bien. No, ahora vais a ver con detalle cómo han hecho las soldaduras. Ahora nos vamos a centrar en poner los refuerzos superiores. Yo os expliqué cómo iba. Ahora lo vamos a ajustar y luego irá otra vez al soldador y ya se quedará completamente terminado el basculante. Bueno, pues vamos a empezar a revisar el ajuste de esto, que parece que había discrepancias, Había discrepancias con el Mamonetti, su santidad, pero... Si tenemos discrepancias, nos vamos a poner una hamburguesa, lo solucionamos rápido. Bueno. Y si no, lo tiramos al campo. Exacto, y si no lo tiramos al campo. Prometemos que vamos a hacer un especial hamburguesa Quirico. Sí, vamos a hacer un especial... Exacto, después de... gastronómico. Después de que ha causado sensación la pedazo que merece la pena. De hamburguesa. Esto Bueno, son excusas. Esto es caca de la vaca. Pues venga, vamos a ajustar. Vamos, casi toda una tarde para ajustar las piezas bien. Veis que ya está todo a nivel y tal. Este agujeraco ya no existirá, todo bien. Bueno, habéis visto cuál era al principio. Era chapa superior, chapa inferior y luego lo que es el refuerzo. Hemos aprovechado también para meterle para los tornillos y bueno, ya lo tenemos preparado para llevarlo al soldador, que todos estos mierdillas va a quedar como Dios. Buena manera. Bueno, ¿la leche como será poco? ¿Templada o del tiempo? Pues como usted le quiera y tal. Bueno, esto es servicio. La Santa Sede son proyectos. La receta también la daremos. Eso, también daremos la receta del té con leche de la Santa Sede. Es muy cristiano, muy católico esto. Bueno, pues nada, buena manera de terminar la tarde y ya está, sí. ¿Qué pasa ahí? Pues que hemos preparado para soldar los diábolos. Eso, que hemos puesto unos trunchetes para poner los diábolos ahí. Bueno, pues ya está. Puedes ver la leche, se te va a cortar, no hay que fijarse en quién ha punteado porque está un poquito guarro. El resultado final es lo que importa. Exactamente. No, volvemos a decir, esto es punteado. Punteado, ¿eh? Luego enseñaremos cómo acaba. Bien, pues estamos de vuelta del Wheels and Waves. Hemos tenido unos días que hemos parado un poco el proyecto de la Desmo porque estaba también metido, llevaba ya bastante tiempo, 6 meses antes de que empezara la Desmo, con un proyecto para Royal Enfield que seguramente habréis visto en las redes y tal, y que más adelante vamos a hacer un especial sobre ella, pues todo el proceso desde que empezamos hasta que terminamos. La he ido a entregar a Wheels and Waves, que es una reunión que se hace en Biarritz. Bueno, pues ya está, ya hemos entregado la moto a Royal Enfield. 6 meses, hemos terminado. Aquí está. Bueno, hemos corrido a la Punks Peak también. Después de haber hecho la moto, terminarla y entregársela a la fábrica. Así que estamos en la Santa Sede. Su santidad está por ahí dando vueltas. Y hoy lo que vamos a hacer es... Hemos recibido ya el basculante completamente terminado, que ahora os lo voy a enseñar. Ha sido, bueno, ha quedado fantástico. Una obra de arte. Y nos vamos a poner con la carrocería, desde cupolino hasta depósito, colín y tal. Me he traído varios porque mientras he estado haciendo la Royal Enfield y tal, me han entrado ahí unos jamacucos de diseño y tal, ¿no? Y voy a probar otras cosas para darle un poco un volumen diferente. Vamos a cambiar cosas, vamos a ver cómo quedan y a ver a qué llegamos. ¡Empezamos! Bueno, pues hemos ido al soldador a recoger ya el basculante totalmente terminado. Ya visteis cómo lo soldó por dentro, por toda la parte interna y cómo hemos colocado la parte superior, los laterales, lo habíamos todo colocado para llevarlo, lo habíamos metido con cinta de pintor, ¿os acordáis? Para llevarlo al soldador y que bueno, pues ya lo hemos recogido y aquí está el resultado. Este es el basculante definitivo con sus refuerzos. Y bueno, no sé, chicos, pero yo creo que casi de fábrica, tío. Mira, o sea, el refuerzo lateral, como ha cogido aquí donde elige el basculante. Parte inferior, cerrada, bien, con el arco también inferior, con sus soldaduras.
Estas son las que me gustan a mí, tipo tocho pues, de la época de los años 70-80, como cuando se hacía todo, digamos, deprisa corriendo en los talleres que la gente corría a mirar y tal. A mí me parece, mirar qué olas más chulas. Bueno, pues esto es la parte inferior, refuerzo, perfecto, el alojamiento también de los diábolos para el caballete, ahí está, mirar por dentro cómo lo he dejado, o sea, perfecto, está perfecto. Y la parte superior, aquí tendremos que ver, luego trabajar el tema del patín para la cadena, pero bueno, esto ya no lo mueve ni Dios. Bueno, pues aquí está el basculante. Y ahora lo vamos a colocar en la moto. Hemos avanzado mucho desde la última. Vamos a ver qué hemos hecho. Pues vale, mirar. Ya hemos colocado el basculante otra vez. Perfecto. Donde tenía que ir. Hemos vuelto a colocar los soportes de estribera. Izquierdo, derecho. En este del cambio ya hemos visto la manera de cómo va a ir la varilla. Porque la varilla, veis, va ahí bastante forzada. Tenemos que separarla hacia adentro. Con lo cual vamos a utilizar también la varilla de origen, que veis que hacía una forma que se metía hacia adentro, o sea que nos viene al pelo. Esto tendremos que unir la varilla antigua con la varilla nueva, ¿vale? Y aquí hemos cambiado de posición lo que es la leva del cambio, ¿veis? Antes iba hacia arriba y ahora lo hemos puesto hacia abajo, con lo cual ahora habremos hecho un cambio invertido. Vale, eso por ahí, digamos, basculante, rueda, soporte estriberas, varilla de cambio. Y hemos puesto también este guardabarros trasero en fibra de carbono, que son unos que desarrollé yo hace tiempo para precisamente los basculantes de SS. Ahí, perfecto, ha quedado de coña. Vale, hemos reposicionado la bombona también del amortiguador, colocado el amortiguador. Hemos metido el segundo carburador, con el cual hemos visto también que no nos cabe el filtro. Tengo que encontrar una rejilla, digamos, como los del orto, que tiene una trompeta ultra corta, pues es lo que pondremos. Estamos intentando poner todo lo que hay para que luego lo que nos quede de posicionar, pues sepamos qué espacios tenemos y dónde va. Entonces, por ejemplo, en la parte delantera ya he colocado la orientación de los colectores, como veis. He quitado el radiador de serie, que es esta miniatura, que se parece muchísimo a los radiadores que llevaban los 2 caballos. Pues bueno, está perfecto, es una buena reliquia. Y lo vamos a poner que es más grande, que hemos encontrado en Chus Norris. Y como veréis es, bueno, pues 1,5 más que el original. O sea que hemos agrandado el tamaño del radiador, con lo cual hemos aumentado la capacidad de refrigeración, cosa que no le viene mal al motor, que ahí tenemos las tomas, digamos, de entrada culatas, ¿de acuerdo? Y por ahí sale la salida de la bomba. Entonces, para eso hemos ido cortando soportillos, como este que veis aquí, que era el del amortiguador de dirección, y ahora vamos a cortar los del soporte del radiador antiguo para poder posicionar el radiador más arriba y que no nos moleste a los colectores. Radiador colocado, ahí está, tenemos que hacer las orejetas para ponerlo ahí. Aquí saldrá el tubo, que probablemente vaya a la salida de bomba. Por el otro lado saldrá la salida del retorno de las culatas, del envío a las culatas, que luego cae por gravedad. Vale, pues ahí está, es que ya es la hora de comer. Vale, ¿qué hemos aprovechado también? Pues mira, debido al tema de roturas que vimos y tal, ¿no? Y al tenerla toda la suspensión, que al final toda la parte de atrás y todo el esfuerzo se lo va a comer este punto, que aunque lo hemos reforzado con esto, yo quería esto yo lo veía demasiado en el aire, así que le he metido un refuerzo aquí con un tubo. Yo creo que así esto ya no se mueve, esto va a quedar rígido, bien, es un lado y el otro. Pues así queda este pedazo de chasis de competi, mirarlo, hemos adelantado bastante. Ahora nos vamos a meter lo que es ya tema carrocería y seguiremos posicionando pues cosas, pues eso, igual que el radiador hay que posicionar todo el tema eléctrico, que no sé si irá aquí o allí, no lo sé dónde va. Hemos posicionado también ya ambos carburadores. Ahora sí que es una bicilíndrica con 2 carburadores y hay que ponerlo todo para ver si tenemos sitio para ir colocando las cosas. Bueno, pues aquí está, digamos, el proyecto inicial, con este cupolino, el depósito y luego este colín. Dándole vueltas, que ya con la vas viendo todos los días, la vas asumiendo. Y no sé, por ejemplo, el colín lo veo desproporcionado, ¿vale? Lo veo muy alto y muy atrás y muy respingón ahí. El problema realmente está en el depósito, que veis es muy plano, es muy bajo y entonces no le da volumen. ¿Veis esa raya amarilla que hay ahí? Lo que vamos a hacer es cortarlo por ahí y le vamos a hacer un añadido para subirlo de altura.
y entonces, bueno, dirá más. Ahora de momento voy a jugar con colines y luego con el cupolino también, que lo vamos a modificar. Luego siempre nos quedará el tema del depósito. Pero yo creo que este depósito, que es muy largo pero es muy bajito, estrecho, si le damos más volumen la moto gana un montón. Bueno, pues venga, empezamos con colines. Esta es una opción, veis ahí está el colín. Este lo he utilizado en algunas motos, como por ejemplo Ulster. Evidentemente no está bien colocado porque el colín es muy estrecho para este chasis. Pero bueno, es ver la imagen que pudiera dar, porque este se podría modificar ancheándolo, entonces no serviría para este subchasis de fibra de carbono, pero bueno, eso es lo de menos, es el tema de la forma. Yo le veo que ahí, no sé, ese largo es más bajo, sería más bajo, y el largo no estaría mal, pero lo veo un pelo largo. Entonces no sé, voy a intentar con otro que he traído y que entra tal cual y vamos a ver qué dice. Bien, tercera opción. Este es un colín que lo he usado, por ejemplo, en Monza, la Morini que hice para el importador alemán, y en alguna otra moto más, como por ejemplo en la Black Fury lleva este. Este me gusta más, veis que en volumen es perfecto, la altura también. Yo estoy pensando, tenéis que pensar, yo estoy pensando que va a subir la altura del depósito, con lo cual nos queda bastante bien. Se podía acercar un pelo más para que no quede tan lejos el colín respecto a la moto. Yo sí le veo, ya no es tan respingón y tan, digamos, como el primero. Es como si estuviera, es otra moto. Bien, ahora para continuar de momento voy a dejar este así y me voy a dedicar a ver el cupolino. El cupolino este que va adelante es uno, bueno, que fabrico yo y que he utilizado en muchísimas motos. Poner ejemplos en la Guapísima, pues no me acuerdo ahora mismo más, pero ya irán saliendo, ahora os lo ponemos. Vale, entonces mi idea es hacer algo que no sea tan lineal, tan estrechito abajo, aunque quiero que se vea el motor. Voy a hacer una jugada a ver si me sale bien, que voy a coger un cupolino que tengo de los que uso de proveniencia RGV 2,5 y me voy a quedar con las partes laterales y la parte central de este. Vamos a ver qué es lo que da de sí. De momento voy a coger el cupolino de la RGV y lo vamos a cortar. Ya he cogido el de la RGV y ya he marcado con la línea amarilla lo que realmente quiero coger, que es esto. Lo que es el, digamos, ¿cómo llamarlo? El protector de mano, por decirlo, el paramano, el que desvía, digamos, el aire de lo que serían los manillares, ¿no? Me gusta esa parte y me gusta esta parte, ¿vale? Porque le va a hacer más volumen, pero por otra parte me gusta la parte redondeada central de la moto, que no es tan aristosa como esta, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Así que vamos a proceder a cortar y luego jugaremos cómo colocarlo en el otro cupolino. Vamos a ver qué pasa. Ya hemos destrozado totalmente el frontal. Me he quedado con los cachetes, que es donde está el derivabrisas, por decir una manera, la protección de lo que es la mano, que es lo que a mí me interesaba. Y entonces lo que he hecho ha sido marcarlo sobre el otro y vamos a buscarle la forma. Vamos a ver cómo acaba esto. Así que lo he hecho ahí, voy a cortar y a ver qué dice. Pues desastre total, no hace la curvatura como yo pensaba que iba a hacer, más o menos que iba a ir ahí. Pero no va a funcionar, Tengo que buscar otro sistema. Bueno, no pasa nada, ya haremos algo con esto. Venga, pues vamos a por otra solución. Bueno, pues finalmente he vuelto a poner la pieza que corté para reparar el cupolino. Por lo menos tenemos una opción. Pero he estado viendo, voy a utilizar directamente otro cupolino que tengo que pedir a un colega italiano. Y me lo traeré y lo colocamos y ya veréis qué bien va a quedar. Así que de momento, pues está todo ya, digamos, situado bien. Ya os he comentado, hemos puesto el radiador, hemos hecho los refuerzos, hemos puesto rueda, basculante, todo. He tensado la cadena para ver que libramos la cadena con el refuerzo y todo. Ya sé cómo vamos a hacer el tema del reenvío del cambio. Hemos colocado los carburadores los dos para ver. Hemos posicionado el silencioso, que irá ahí es donde irá. Y definitivamente nos vamos a quedar este colín. A mí me gusta mucho más, le va muy bien a la estética de la moto, que va a depender también del cupolino que tengo que traer ahora mismo. Y es el que me va a decir exactamente bueno, pues si esa es la vía o no, o tenemos que seguir buscando. Yo creo que el que voy a colocar, que ya os diré en su momento, va a quedar bien. Bueno, pues nada, quedan
hacer, pues eso, chapitas y tal. Y no olvidéis vitaminarse y mineral... Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.